¿Alguna vez te has detenido a pensar con quién se casó Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde salió su esposa? Esa sola pregunta ha hecho tambalear la fe de muchos y ha obsesionado a estudiosos durante siglos. Algunos dicen que fue su hermana, otros que existían pueblos desconocidos más allá del Edén. Pero, ¿y si la verdad es mucho más profunda? Hoy vas a descubrir una parte de la historia bíblica que pocos se atreven a contar, porque quizás la Biblia nunca lo ocultó, solo que no la hemos mirado con los ojos correctos. El crimen que lo cambió todo. Después del Edén, la tierra se volvió silenciosa. Adán y Eva caminaban lejos del paraíso, cargando el peso de su caída, y en medio de ese dolor nació Caín, el primero en llorar, el primero en trabajar la tierra, y luego nació Abel, su hermano, el pastor de ovejas, 2 hijos, 2 caminos. Uno ofrecía el fruto del campo, el otro lo mejor de su rebaño. En el corazón de Caín nació algo que hasta hoy seguimos conociendo, la envidia. Fue el primer conflicto entre hermanos y también el primer crimen de la humanidad. Caín se levantó contra Abel y lo mató. La sangre de su hermano clamó desde la tierra. Y entonces Dios lo enfrentó. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó. Caín respondió: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y fue allí donde cayó la sentencia: sería maldito sobre la tierra, errante y fugitivo. Pero aquí viene lo extraño. Caín, temblando, le dijo a Dios: mi castigo es demasiado grande, cualquiera que me encuentre me matará. Cualquiera. ¿Quiénes eran esos otros seres que podían encontrarlo si solo existían Adán, Eva y él? Es ahí donde comienza el verdadero misterio. Uno que podría cambiar la forma en que entendemos los primeros días de la humanidad. ¿Había más humanos fuera del Edén o el Génesis guarda un secreto que el tiempo quiso borrar? El enigma de la esposa de Caín. Caín fue desterrado, pero no destruido. Dejó atrás a sus padres y caminó hacia el oriente, hacia la tierra de Nod, un lugar del que la Biblia apenas dice una frase, pero que encierra uno de los mayores enigmas de toda la historia sagrada. Allí, dice el texto, Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y ahí está la pregunta que ha confundido a creyentes y teólogos durante siglos: ¿de dónde salió esa mujer? Si hasta ese momento la humanidad solo conocía 3 nombres: Adán, Eva y Caín. ¿Quién era ella? ¿Otra hija de Adán y Eva? ¿Una creación diferente? ¿O alguien que nunca fue mencionada, pero siempre estuvo allí? La teoría más aceptada dice que fue una de sus hermanas, porque el Génesis 5:4 revela algo que muchos pasan por alto. Adán tuvo hijos e hijas. Sí, la Biblia lo dice, pero no los nombra. Los primeros hombres y mujeres del mundo no tenían prohibición de unirse entre hermanos, porque aún no existía la ley ni la corrupción genética que vendría después. Y sin embargo, algo en ese silencio intriga. ¿Por qué no se mencionan los nombres de esas hijas? ¿Por qué no se cuenta su historia? Aquí surge otra teoría, más antigua y más inquietante, que existían otros pueblos fuera del Edén, hombres y mujeres creados por Dios, no a imagen y semejanza divina, sino como seres de la tierra, de carne y hueso, una humanidad paralela que habitaba regiones lejanas antes de la caída. Podría ser que Caín, al llegar a Nod, no solo encontrara refugio, sino una civilización ya existente, y que su unión con una de esas mujeres marcara el inicio de una nueva raza, mezcla de lo divino y lo humano, de lo bendito y lo maldito. Si así fue, entonces la historia del Génesis no comienza con una pareja, sino con un linaje que se bifurca desde el primer pecado. Pero si había más seres humanos, ¿por qué no se los menciona con claridad? ¿Y qué papel jugaron en la historia espiritual del mundo? Quizás la respuesta no esté en lo que fue escrito, sino en lo que fue silenciado. Y antes de seguir con lo que la Biblia calla sobre las hijas de Adán y Eva, si te apasionan los misterios ocultos de las Escrituras, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene, porque lo que estás a punto de escuchar cambia todo. Las hijas olvidadas de Adán y Eva. La Biblia dice que Adán vivió más de 900 años y que tuvo hijos e hijas, pero ahí se detiene. Ni un solo nombre, ni una historia,
ni una palabra más. Es como si la mitad del linaje humano hubiera sido borrado del relato. Nos hablaron de Caín, de Abel, de Set, pero ¿qué hay de las hijas de Adán y Eva? Las primeras mujeres nacidas en el mundo, las primeras madres después de Eva, las primeras en amar, en sufrir, en dar vida fuera del paraíso. El silencio que las rodea no es casual. Durante siglos, la historia sagrada fue contada por voces que destacaban a los hombres, mientras las mujeres quedaban entre sombras, como si su existencia fuera un secreto que debía mantenerse oculto. Sin embargo, en textos antiguos, en rollos olvidados y tradiciones orales, sus nombres comienzan a reaparecer, como ecos que el tiempo intentó borrar. Algunos manuscritos apócrifos hablan de Awan, a quien muchos señalan como la esposa de Caín. Otros mencionan a Asura, una de las hijas menores de Adán y Eva, cuyo nombre significa ayuda o pureza del cielo. Ninguna de ellas figura en el Génesis, y sin embargo fueron las que dieron forma al inicio de toda la humanidad. Imagínalo por un instante. Mujeres nacidas en un mundo salvaje, sin ciudades, sin templos, sin leyes, hijas de quienes habían caminado con Dios. Ellas fueron las primeras en aprender a vivir lejos de su Creador, a cuidar la tierra maldita, a dar vida en medio del castigo. ¿No es curioso? Sin ellas, la historia no podría continuar, y aún así sus nombres fueron sepultados bajo el peso del olvido. ¿Por qué? ¿Fue por pudor, por cultura, por orgullo, o porque había algo en su historia que la humanidad no estaba preparada para conocer? Tal vez sus nombres desaparecieron para proteger un misterio mayor, un secreto que conecta la sangre de Caín con el resto del mundo. Y lo más inquietante es esto: si esas hijas existieron, si dieron vida a los primeros pueblos, entonces la humanidad no nació solo del pecado de un hombre, sino también de la gracia de mujeres que la historia decidió callar. Porque sin ellas no habría linaje, no habría civilización, no habría nosotros. Teorías antiguas y modernas. El misterio de la esposa de Caín ha atravesado siglos, desafiando a teólogos, historiadores y creyentes por igual. Y aunque las escrituras guardan silencio, las teorías no. Existen tres grandes interpretaciones que intentan explicar lo imposible. Tres puertas que conducen a caminos muy distintos, pero todos apuntan a un mismo enigma. ¿Qué quiso realmente decir Dios con esta historia? Primera teoría, la genealógica. Según el Génesis 5:4, Adán tuvo hijos e hijas. Por lo tanto, Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas o sobrinas. A simple vista, parece lógico. En los comienzos de la humanidad, el propósito divino era poblar la tierra, y las leyes sobre el incesto aún no existían. Pero esta explicación deja una sensación extraña. ¿Por qué la Biblia nunca da sus nombres? ¿Por qué ese silencio selectivo, como si algo se quisiera mantener oculto? Segunda teoría, la preadámica, una de las más controvertidas y fascinantes. Sostiene que antes de Adán y Eva, o quizás fuera del Edén, existieron otros pueblos creados por Dios. Seres humanos con alma, pero sin el mismo propósito espiritual. Algunos textos antiguos e incluso ciertos pensadores cristianos del pasado insinuaban que el Edén no fue el único punto de origen. Y si eso fuera cierto, ¿podría Caín haber encontrado a su esposa entre esos pueblos? ¿Sería esa la razón por la que temía ser asesinado al ser desterrado? Imagina lo que eso implicaría, que mientras Adán y Eva vivían su drama en el Edén, otras civilizaciones ya habitaban la tierra, y que el encuentro de Caín con uno de esos pueblos fue el primer choque entre dos linajes, el espiritual y el terrenal. Tercera teoría, la simbólica. Algunos estudiosos creen que el relato de Caín y su esposa no es literal, sino una alegoría, un lenguaje divino para enseñar algo más profundo, que el pecado no se detiene con el castigo, sino que se propaga a través de generaciones. En esta lectura, Caín conocer a su esposa simboliza el inicio de una humanidad que vive fuera de la presencia de Dios, una sociedad que hereda la culpa y la separación espiritual. Cada teoría parece tener sentido, pero ninguna lo explica todo. La Biblia guarda silencio justo donde más queremos una respuesta. Y quizás ese silencio no sea un vacío, sino un mensaje.
Porque si Dios permitió que Caín siguiera vivo, marcándolo en lugar de destruirlo, ¿no será que su historia tenía un propósito mayor? Uno que va más allá del castigo y toca el misterio mismo de la redención y el destino humano. ¿Y tú, con cuál de estas teorías te quedas? ¿La creación preadámica o la de los hijos e hijas del Edén? Déjame tu opinión abajo. Quiero leer cómo lo ves tú. El propósito oculto de Caín. Caín, el primer asesino. El hombre que desafió la voluntad divina y marcó con sangre el inicio del dolor humano. Pero, ¿y si su historia no terminara con el castigo? ¿Y si, detrás de esa marca, Dios escondió algo mucho más profundo, un propósito que aún seguimos sin comprender? La Biblia dice que Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc como su hijo. Y aquí ocurre algo sorprendente. El primer ser humano en fundar una civilización no fue un santo, fue un exiliado. Mientras su familia permanecía lejos, lamentando la caída, Caín estaba edificando el futuro. El pecado no lo destruyó, lo impulsó a crear, a poblar, a dejar huella. Quizás el castigo de Caín no fue solo una condena, quizás fue una misión silenciosa, una manera de mostrar que incluso en la oscuridad el ser humano puede construir, porque Caín representa lo que somos, caídos, culpables, marcados por nuestros errores, pero aún capaces de crear belleza, cultura y progreso, incluso fuera del Edén. Muchos teólogos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó a Caín? ¿Por qué permitió que siguiera vivo, que tuviera descendencia, que fundara una ciudad? Tal vez porque la historia de Caín no es solo la historia del primer crimen, sino el espejo de toda la humanidad. El hombre que cae, pero sigue levantándose. El hombre que carga con su culpa, pero no deja de construir. En cada generación hay un reflejo de Caín, en el arte, en la ciencia, en la búsqueda de poder, en la lucha por sobrevivir fuera de la presencia divina. Y quizás, al permitirle seguir con vida, Dios estaba mostrándonos algo, que incluso el más grande de los errores puede transformarse en una oportunidad de redención. Y si en el linaje de Caín se escondiera una lección sobre el perdón, la culpa y el destino humano, una enseñanza que nos recuerda que Dios no siempre destruye al culpable, a veces lo convierte en testimonio. Porque tal vez la marca de Caín no era solo un castigo, sino un símbolo, el recordatorio de que incluso el hombre más perdido puede seguir siendo parte del plan divino. La revelación final, las hijas que dieron forma al mundo. Durante siglos, la historia se contó a través de los nombres de los hombres: Adán, Caín, Enoc, pero entre las líneas del Génesis hay un susurro más antiguo, uno que habla de las hijas olvidadas, mujeres cuyos nombres se borraron, pero cuya sangre dio forma al mundo. Ellas fueron el puente entre el Edén y la tierra, las portadoras silenciosas de una humanidad nueva, las que transformaron el exilio en esperanza. Tal vez el silencio que rodea sus nombres no fue descuido, sino propósito. Porque hay cosas que Dios deja ocultas, no para esconderlas, sino para que sean descubiertas con el corazón, no con los ojos. Quizás el relato bíblico cayó sus nombres porque esas hijas representan a todos los invisibles, a los que construyeron sin gloria, a los que amaron sin ser recordados, a los que sin saberlo llevaron la vida más allá del Edén. Cada respiración que tomamos es herencia de ellos, de Caín, del dolor, del perdón, pero también de ellas, de las que dieron a luz al futuro en medio del destierro. Y quizás tú también desciendes de alguien que fue silenciado, de una historia que nunca se contó, pero que llevó dentro la chispa divina que mantiene viva a la humanidad. Porque a veces los nombres olvidados son los que realmente sostienen el mundo. Al final, el misterio de la esposa de Caín no busca dividir la fe, ni generar duda en la palabra, sino recordarnos algo más profundo, que incluso lo que no entendemos tiene un propósito en los planes de Dios. Cada silencio, cada nombre ausente, cada pregunta sin respuesta puede ser un espejo donde el Creador nos invita a mirar más allá de lo evidente. ¿Y tú qué piensas? ¿Existían otros humanos fuera del Edén? ¿O fue una de las hijas de Adán y Eva quien caminó junto a Caín hacia la tierra de Nod?
Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que tú crees, porque de ese diálogo nace la verdadera comprensión espiritual. Si este tipo de historias te apasionan, si sientes que hay verdades ocultas esperando ser descubiertas, suscríbete a Código Divino y forma parte de quienes buscan la verdad detrás del misterio. Nos vemos en el próximo video.